Ya sí. Grabando. Vale, entonces vosotros ya habéis visto, por ejemplo, clases de cómo utilizar la biblioteca de UNIR y habéis visto de temas de investigación y demás, pues ahora vamos a ver la parte de publicaciones, la parte de los índices que nos dicen cuando una publicación tiene calidad o no. Y por eso pongo las comillas, ¿no? Porque vamos a ver que eso es una manera supuestamente objetiva de mirarla, pero bueno, siempre reduciéndolo a lo único objetivo que podemos mirar. Vale, entonces comparto aquí las slides. Nos vamos aquí. Primero me presento, ¿vale? Soy Nadia Gámez, soy doctora en informática. Llevo trabajando en UNIR como profesora y como directora de másteres, primero del de sitios web y ahora del de dirección y gestión de tecnologías de la información, desde hace ya más de 10 años. Pero antes de esos 10 años más dedicado a la docencia y a la gestión, aunque también sigo con tareas de investigación, pero ahora un poquito menos, antes sí que tuve una carrera solo investigadora de más de 10 años, escribiendo más de 40 publicaciones científicas de alto impacto, siendo revisora de revistas, de congresos internacionales, organizando o participando en el comité de organización, comité científico también de eventos científicos, participando en proyectos de I+D+I. Y la verdad que me gusta mucho dar estas clases porque son, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que es lo que yo en su día pues tuve cuando empecé la tesis y cuando eso pues fui aprendiendo sobre la marcha, pues sin tener muchas nociones de, bueno, de por qué las cosas se miden así, por qué mide una cosa y no otra, bueno, pues lo condensamos todo en una sesión y os lo podemos explicar de la manera más práctica posible. Voy a abrir el chat por aquí. Vale, me subo aquí los participantes y extiendo un poquito más las slides. No las pongo en modo presentación porque si no, no os veo a vosotros en el chat, ¿vale? Entonces prefiero ir que podéis escribir por el chat para preguntar cualquier duda de lo que estemos hablando en el momento, ¿vale? Si es algo que no se ha hablado todavía, pues no esperamos porque es probable que lo veamos a lo largo de la clase. La clase se divide como en dos partes, haremos una pequeña pausa en mitad porque vamos a verlo primero de manera teórica y luego de manera práctica viendo lo que es el JCR, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver es la calidad de impacto de aplicaciones científicas y esas bases de datos o rankings o rankings para medir ese impacto. Entonces, antes de empezar, para ver más o menos las nociones que tenéis, ¿cuántos de vosotros, si me decís sí o no, habéis publicado un artículo en una revista de alto impacto? Habrá gente que no sepa ni siquiera lo que es el impacto, ¿no? No hay problema porque vamos a empezar de cero, pero yo también quiero saber más o menos. Algunos, la mayoría no, me han parecido dos o tres yo y un sí. Scopus podría ser, ¿vale? Normalmente cuando nos referimos a impacto y no ponemos nada más, ¿vale? Nos referimos sobre todo a JCR. Pero es cierto que dependiendo del área y dependiendo del país, cada vez se están tomando más otras bases de datos que no es la del Web of Science, sino que es la de Cielo o Scopus, ¿vale? Eh, Cuando hablamos sin más de factor de impacto, nos estamos refiriendo a JCR. Pero bueno, todo esto, para el que no sepa, lo vamos a ir viendo. De hecho, nos vamos a remontar, publicada en estándar, pero no sé si tienen impacto, estimo que no. Bueno, pues a hacer una introducción para que, aunque esto no sea puramente, esa introducción que vamos a ver no es puramente de esas bases de datos, pero sí vamos a entender el por qué la calidad se mide como se mide y por qué las cosas se indexan en esos índices y qué sentido tienen. Porque muchas veces no llegamos a eso, sino eso está indexado aquí o esto tiene tal factor de impacto, pero no reparamos en entender el qué significa eso y por qué eso tiene más calidad que otro que no tenga tanto factor de impacto, ¿vale? Entonces, primero vamos a ver para qué se necesita investigar, la motivación de la divulgación científica, las tres factores o aspectos que llevan a los investigadores a publicar sus trabajos y en lo que consiste la transferencia del conocimiento, ¿vale? No nos vamos a meter nos quedamos en la divulgación, no nos vamos a meter en la explotación de los resultados porque eso no compete aquí. Pero entonces, a ver, si yo os preguntara, ¿para qué se necesita investigar? A ver qué me diríais. ¿Para qué investigamos? Buenas tardes, doctora Nadia. Me ¿Sí? presento, soy Fiorella Fernández de la ¿Mm? Universidad Católica Perú. Bueno, considero que se investiga ¿Mm? para encontrar soluciones o innovar
frente a una realidad en la cual estamos inmersos. Quien habla es pedagoga. Ujú, Mi línea de investigación está orientada a todo lo que es la incorporación de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ajá, desde herramientas digitales, plataformas en línea, software educativo, inteligencia artificial. ajá, Y la idea es ir acoplando todos estos recursos multimediales en los procesos de enseñanza-aprendizaje para generar cada vez más innovación, claro, dado que el aprendizaje ahora es mucho más versátil, mucho más multifacético, mucho más multimedial que antes. claro. Entonces, yo investigo porque quiero encontrar qué soluciones, qué innovaciones, qué se puede Solución. hacer para Ahí mejorar es donde la está la vida. palabra clave, que es como muchos de tus compañeros, solucionar un problema, generar más conocimiento, generar conocimiento, pero mira, solucionar un problema y generar más conocimiento, o obtener nuevo conocimiento, está bien, pero le falta una coletilla. Solucionar un problema que no está solucionado, ¿vale? O que ni solución, o genera un nuevo conocimiento que mejora la solución que ya hay. Entonces, investigamos para solucionar un problema que existe y que no está bien solucionado o que está parcialmente solucionado y yo aporto otra solución. Entonces, todo lo que está diciendo, pues generando conocimiento, responder a preguntas, descubrir nuevos conocimientos, pero no per se, no solo porque sí. Yo no me invento los problemas. Lo ideal es un problema que existe y que se le puede dar una mejor una solución de las que ya tiene, pues yo aporto esa nueva solución y tengo que demostrar que es mejor que las anteriores, obviamente, ¿no? Aquí hablan, dice, para difundir conocimiento. Bueno, pero no se investiga para difundir conocimiento, se investiga para solucionar el problema, pero si eso luego lo queremos aplicar, lo debemos difundir. Entonces, fijaros, la investigación da respuesta a problemas o preguntas abiertas, ¿vale? Existentes, que sean relevantes, o sea, que a la sociedad le importe que lo resolvamos, que estén sin resolver o parcialmente sin resolver y que aportemos una solución novedosa y un avance en el conocimiento. ¿Para qué? Pues para hacer avanzar a la sociedad, ¿vale? Entonces, esto nos quedamos que nosotros investigamos para solucionar problemas relevantes y existentes que no están solucionados o nuestra solución produce un avance frente a lo que ya hay, una solución mejor. Y entonces, ¿para qué publicamos? ¿Cómo, por qué lo diríais? Vale, nosotros investigamos, yo podría investigar en mi laboratorio una pastilla que cure el Alzheimer, por ser que decir, por ser una cosa que todos entendemos. ¿Y por qué hay que divulgar eso? ¿Por qué creéis? Considero que la publicación es un acto solidario en el cual consiste dar a conocer al mundo, ahora con las redes sociales, con la parte tecnológica, que todo lo que se publica se difunde de manera veloz, para poder alcanzar a otros que quizás todavía no han encontrado resultados positivos sobre un problema determinado, puedan ayudarles esta Claro, investigación, esta innovación, para que ya no empiecen desde cero. O sea, eso siempre también, hay un efectivamente, antecedente, ¿no? para que Previo, yo ¿no? ponga una base sobre la que evolucionar. Así Pero, es. claro, no va, ahí, por ejemplo, me ha dicho redes sociales, y digo, sí, claro, pero no puedo yo encontrar la pastilla en el Alzheimer y poner un blog o un post en Twitter y diciendo, he solucionado este problema y ya, ¿vale? Porque No, ¿quién se va a tomar esa pastilla? No, nadie se lo creería, ¿no? sí, doctora Tenemos que eh, dar pautas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se necesita publicar los trabajos de investigación? Porque tú investigas para mejorar algo. Tú inviertes esfuerzo, tiempo, dinero, ¿no? Recursos, y entonces es necesario comunicarlo primero a la comunidad científica para que sean discutidos, sean evaluados, revisados y luego, cuando ya haya esos resultados, puedan ser aplicados aplicados a la sociedad o, como bien has dicho, que otro grupo de investigación lo coja y lo evolucione para replicar, como había dicho Vivian por aquí, para validar, para todo eso, ¿no? Entonces, en general, pues todos los objetos manufacturados tienen una manera de hacerse y eso, bueno, pues está publicado de alguna manera, aunque sea en una patente,
¿vale? Una aplicación científica no tiene por qué ser una patente, pero la patente es una parte de seguir todos esos procesos. Entonces, la evolución de la especie humana no basta con que alguien descubra o invente algo. Eso se debe comunicar y evolucionar. Y esto es lo que hace que gire esta rueda virtuosa, ¿no? Este ámbito científico donde la divulgación científica es la base de la propia evolución. Entonces, este ciclo de innovación y progreso, si no publicamos, pues como alguien había dicho por aquí, pues para sacar el conocimiento más allá de tu universidad, si tú estás ahí en tu laboratorio, sacas la pastilla y nadie se lo dice a nadie, pues te lo quedas para ti y no sirve para nada. Sí, Juan Pablo había levantado la mano. Sí, buenas tardes desde Colombia a todas y todos. Yo creo que eso es clave, doctora, porque listo, usted puede publicar, pero pasa, no sé si de pronto en los demás países, pero acá en la Academia Colombiana, y es que usted publica el artículo, la tesis y queda dentro de la academia, o se publica y se vuelve, como digo yo, como decimos varios, se quedan los anaqueles de los repositorios, de las bibliotecas, de las universidades, y siento que eso es lo que, pues en Colombia, no sé, en los demás países ha fallado la academia y justamente es eso, listo, publique, pero aplique, divulga y que tenga una importancia o Claro. una aplicabilidad para la realidad social, lo que estábamos diciendo, para que justamente sea un insumo para resolver ese problema, pero se vuelve como lo que digo, el artículo de la publicación ya se queda ahí por mucho una persona en el futuro que toque el tema o que investigue el tema la citará y ya, entonces creo que es un reto que tenemos En general justamente con la en todos los divulgación. sitios. El paso de la academia a la empresa es un reto, ciertamente. Pero claro, el primer paso que hay que dar es publicar en sitios donde pueda ser vistos, porque publicaciones científicas hay miles, pero tenemos que publicar en revistas de alto impacto donde tus resultados puedan ser vistos por otra gente que lo pueda evolucionar, que lo pueda aplicar directamente, que sea una empresa que lo pueda aplicar y ya hacemos esa transferencia de conocimiento y esa explotación de los resultados. No sé si Fiorella quería decir algo. Sí, quería hacer dos aportes. ¿Mm? El primero está en relación a su pregunta que usted formuló, ¿por qué es importante publicar? Claro, efectivamente, ¿no? Se publica porque hay que difundir aquello que se investiga para que pueda ayudar a las demás personas, demás, ¿no? Países, continentes, etcétera. Mm. Ahora todas las revistas científicas, desde CJR, Scopus, Web of Science, entre otras, tienen siempre sus canales de redes sociales donde se difunden Ujú. las últimas, ¿no? O los artículos más rankeados, o más Ah, publicados, o más visitados, o más citados. No, mm, a eso me refería en cuanto a lo que era una red social. claro. No es que se difunde Un un artículo tuyo mismo, paper, exacto, no, ahí donde no. tenemos que diferenciar, Sí. ¿vale? Claro, ese es el Eh, punto que quería remarcar, ¿no? Y el segundo punto, concuerdo con el docente que me ha antecedido la palabra, en la cual refiere que, si bien es cierto, la ciencia como tal evoluciona ahora mucho más todavía con esto de la parte de la telemática, la parte de la informática, la parte de la inteligencia artificial, se genera conocimiento segundos, ¿no? Antes demorábamos quizás en la época en el siglo XX, la difusión de la ciencia sí había, pero era un poco más lenta la rueda, ¿no? Se movía, pero era más lento. Ahora la rueda se gira, pero mucho más veloz. Y claro, justamente ahora hay una necesidad imperiosa, ¿no? De ir formando a investigadores para poder, digamos, emplear estas informaciones o estas investigaciones que se van haciendo para justamente articular la ciencia, la academia, en este caso las empresas y también la sociedad, la educación básica regular, sí. porque la ciencia tiene como objetivo prioritario, digamos, mejorar la calidad de vida de las personas, Efectivamente. Y si no desde más llegan las personas y solo nos quedamos en la academia, pues tenemos un problema. no se cumple ese requisito, ¿no? Eso es Eh, lo que quería aportar. Gracias. Entonces, los tres aspectos que nos llevan a nosotros como investigadores a publicar, aparte de ese aspecto genérico de que es que, oye, hay que salir de aquí, publicarlo y demás, pues son la responsabilidad, la transparencia y el reconocimiento. La responsabilidad es que si yo digo, o sea, esto además de lo que ya hemos comentado, ¿no? De generar el avance en la sociedad. La responsabilidad es que si yo digo que he descubierto esta pastilla para el Alzheimer, yo tengo que poder garantizar que esto que he descubierto lo está objetivamente demostrado. Entonces,
yo como científico o como investigador tengo que velar porque mis trabajos sean fidedignos. Entonces, le doy forma de documento y lo tengo que someter a una revisión por pares y a comentarios de colegas expertos en la temática, no más expertos que yo, pero sí que dos, tres revisores que me van a mirar el artículo y esto se va a someter en un proceso de verificación para que alguien dé validez a esos resultados, porque yo puedo sacar una pastilla, a decir que he hecho mis experimentos con no sé cuántas miles de personas, esto no es verdad y entonces podría causar un problema. Entonces, por lo menos, vamos a considerar que para que algo tenga calidad, mínimo, mínimo, tiene que haber sido publicado en un foro, en una revista, en un congreso, conferencia, donde haya una revisión por pares, donde no se acepte todo. O no sea un repositorio web, que esto pasa mucho, porque como ahora hay tendencias, sobre todo por ejemplo en campos como la medicina, hay tendencias que antes, como tardan mucho en revisarte los artículos, pues antes de que te lo revisen, tú lo publicas en un repositorio público. Pero esto tiene la misma validez que es como si yo lo escribiera en un blog, ¿no? En cambio, yo recuerdo esto, bueno, en la época de la pandemia, los periódicos, los noticieros, ¿no? Se hacían eco de publicaciones que estaban solo publicadas en repositorios, ¿no? Típico, pues yo recuerdo había uno, dice, pues el COVID se transmite a través de los gatos. Y ese era un estudio, de hecho, en China, con tres gatos, que no había nada, cuando tú lo leías, aquello no tenía nada de científico, nada de una muestra realmente representativa ni de un estudio científico verdaderamente bien hecho, pero estaba publicado en un repositorio. Y el medio general, el noticiero, no hacía distinción. En mitad del artículo no científico, del artículo periodístico, aparecía, este artículo todavía no ha pasado ningún proceso de revisión por pares. Pues entonces no estamos hablando de nada. Estamos hablando de que alguien con una idea feliz lo sube, lo pone en forma de documento y lo pone en un repositorio. Esto, ¿qué validez tiene? Pues ninguna. Que luego ese artículo podía ser excelente, ser revisado y ser publicado en una revista. Es, aun siendo publicado en una revista de las más prestigiosas y pasando un concurso, o sea, una revisión por pares exhaustiva y pasando un proceso de revisión donde te dicen, oye, te lo admitimos siempre que usted cambie esto, esto y esto, usted lo cambia, no sé qué. Es así y muchas veces al cabo del tiempo se dan cuenta que son estudios erróneos, que no se estaban haciendo bien, como por ejemplo hay uno muy famoso del tema de las vacunas relacionadas con el autismo. Yo no soy médico ni soy nada, ¿eh? Que yo ya os he dicho, soy ingeniera del software y doctora en informática. Pero sí que esto fue muy sonado porque había un artículo en una de las revistas, no sé si era Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas de medicina, donde se relacionaban las vacunas infantiles con el autismo. Y luego se vio que este médico que había hecho ese estudio estaba sacando sus propias vacunas diferentes o no sé qué historias raras, pero que no estaba ni bien fundamentado, ni bien hecho el estudio, ni nada. Y aún así se había publicado. Entonces, es habiendo pasado el proceso de revisión por pares y a veces se cometen errores, pues menos validez le podemos dejar a alguien que publica en un repositorio o en un blog o en una red social, o en eso, sin más, ¿vale? Entonces, para que entendamos que algo tiene que ese resultado es fidedigno, por lo menos que esté revisado por ese proceso de revisión. Luego, el segundo factor es la transparencia. Yo tengo que dejar claro cómo se ha hecho. De hecho, hay un aspecto que deben ser así, es que los experimentos deben ser reproducibles. O sea, que en la otra punta del mundo alguien cogiendo las mismas entradas y cogiendo mi mismo proceso debería obtener las mismas salidas. Esto es lo que hace que de vez en cuando veamos que hay algo que en un estudio ha obtenido un resultado y luego se demuestra que no es así. Pero por eso yo tengo que tener todo descrito de cómo se ha hecho, tanto para que pueda ser reproducible como para que pueda ser reutilizado. Yo digo los pasos que debe seguir algo para que alguien pueda evolucionarlo. Entonces, esta es, aparte de responsabilidad, transparencia. Y luego, aparte, el reconocimiento científico. Tú, como investigador, como docente, en ciertos, sobre todo por ejemplo, en ciertos países, como por ejemplo aquí en España ocurre, nos miden la carrera docente según las publicaciones científicas que tenemos, aunque no sean directamente relacionadas con la docencia. Entonces, a mí seguir investigando y seguir publicando me da prestigio. Entonces, yo tener
publicaciones en foros de prestigio, pues hace que mi carrera pues vaya mejor. Así que responsabilidad, transparencia y reconocimiento. Todo ello nos llega a publicar. Y con eso tenemos la transferencia de conocimiento. El primer paso es la divulgación de los resultados y el segundo paso ya sería la explotación de los mismos. Pero primero hay que divulgarlos y aquí es donde nos quedamos aquí, ¿vale? No, no vamos a seguir mucho más porque ya se sale un poco del tema de la clase de hoy. Nosotros lo que queremos es que cuando yo publico algo, ya sea un trabajo que ha sido financiado por un organismo público o por algo privado, yo obviamente quiero que esos resultados tengan impacto en la sociedad. Es, si no, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué saco la de esta del Alzheimer? Para mí, no. Necesito primero comunicarlo para la transferencia, o sea, para la responsabilidad, la transparencia, etcétera, publicarlo dentro de la comunidad científica y luego que con esos resultados eso se aplique a la sociedad. Entonces yo necesito tener lo que se llama impacto primero en la comunidad científica y luego en la sociedad. Y para eso tenemos que divulgar. Luego, bueno, ver su explotación. Obviamente ya explotar los resultados, escoger y aplicar realmente en un caso real, en una empresa o en un sector público o lo que sea, los resultados que has tenido. Pero eso ya se sale de lo que son las publicaciones. ¿Y por qué os he contado todo esto? Bueno, pues lo he contado para... disculpad, pero es que ayer tuve una caída fatal por las escaleras, ¿vale? Y de vez en cuando hago un movimiento extraño que me duele muchísimo, ¿vale? Y por eso me he quedado así como pillada. Entonces, ¿por qué os he contado todo esto para hablar de la calidad de la publicación científica? Porque a ver cómo me dice alguien cómo se mide la calidad dentro de las publicaciones. ¿Cómo decimos que una publicación tiene calidad o tiene más calidad que otra? O si la tiene o esta es mejor que la otra o no. ¿En qué nos basamos? A ver si alguien me lo dice. Por rankings. ¿Y en esos rankings en qué se basan? Porque esos Quizá rankings no los hace el alguien así. número de citas. Número de citas. Ahí está. Siempre la calidad va ligada al número de citas, no al número de referencias que uno pone debajo en su propio artículo, obviamente. A ver, esto es reducido, como digo, a lo mínimo, porque la historia está en que yo podría decir, yo me leo un artículo, me leo otro y digo, "Oh, este es mucho mejor que este. Pues este tiene más calidad que este. Pero a lo mejor mi colega se lo lee y dice, no, no, este tiene más calidad. Porque todo eso sería subjetivo. Todo lo que suponga la opinión de alguien, pues podemos estar de acuerdo, pero puede ser subjetivo. Obviamente, si una publicación o un equipo de investigador recibe el premio Nobel o no sé qué, pues le vamos a decir que tiene mucha calidad. Pero como no todos recibimos premios, la única manera que tenemos de medirlo de manera objetiva es el número de citaciones. ¿Por qué? Porque como bien dice Lenin y Juliana, está relacionada con el impacto. ¿Por qué está relacionado con el impacto? Porque si yo digo que quiero tener impacto en la comunidad científica y en la sociedad, si yo escribo un artículo, lo que yo quiero es que ese artículo se lo lea a la gente y lo use de base. Me da igual, lo puede usar hasta para criticarlo, pero lo tiene que usar. Entonces, si yo publico un artículo y ese artículo otros investigadores lo leen y lo usan para sus resultados, ya sea para decir que es erróneo, ya sea para evolucionarlo, ya sea para servirle del estado del arte, lo que sea, estoy teniendo un impacto en otras publicaciones. Y dice Benjamín, también por el prestigio de la revista donde se hace la publicación. Pero ¿por qué una revista tiene más prestigio que otra, Benjamín? Bueno, o los demás. ¿Por qué crees que tiene más prestigio una revista que otra? Por el rigor editorial. ¿Y eso cómo se mide el rigor editorial? ¿Esta revista tiene más rigor que esta? ¿Lo opino yo o quién lo opina? Por los reconocimientos. ¿Reconocimientos de quién? Todas las cosas que me estáis diciendo, calidad de sus árbitros, credibilidad, evaluadores,
Todo eso son cosas subjetivas. Como yo sé, como digo, es que este tiene mejores evaluadores que este. Es que me había dicho también, este tiene más rigor que este tiene más reconocimiento que esto sí sería subjetivo. En cambio, hay gente que me está diciendo, los cuartiles, las citaciones, las métricas, ahí está. Los cuartiles va relacionado también, ¿no? Ahora explicamos lo que son los cuartiles para el que no lo sepa. Pero al final, una revista es mejor que otra o tiene más calidad que otra porque los artículos publicados en en esas revistas reciben más citas que otras. Entonces, siempre, 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 siempre estamos hablando de que calidad es igual al número de citas. Porque una revista tiene más impacto que otra si los artículos que aparecen en esa revista los citan más en otras revistas. ¿Vale? Porque se someten a evaluación, pero ya partimos de que esa es la base mínima. Para considerar que algo tiene una calidad aceptable mínima es que se sometan a ese proceso de evaluación, ¿vale? Pero para, para decir que una revista es mejor que otra y así funcionan los rankings, una ponen una al principio y otra después, no los rankean por que el editor de esta revista es mejor que el editor de esta, ni los rankean porque esta revista saca más números al año que esta, ni los rankean porque esta revista la gente quiere publicar más que en esta, no. Están rankeados según el número de citas recibidas de los artículos publicados en esa revista. Que dice, pero dice Mari, porque ya anteriormente ha creado una reputación debido a que mucha gente experta leída y ha tenido buena aceptación. Pero ¿cómo crea esa reputación? La única manera de crearla es que mucha gente se ha leído los artículos de esa revista y los han citado en otros artículos. Que es lo que decía Giovanni. Índice bibliométrico. Punto, nada más. Criterio editorial y reconocimiento académico ya son cosas subjetivas. Pero a nosotros nos interesa lo objetivo ahora mismo. Yo sé que esto es, y muchas veces es injusto y tiene sus problemas, ¿vale? Pero es las reglas del juego, no la inventamos nosotros. Yo no soy defensora de que esta sea la única manera de medir la calidad, pero es la única manera objetiva que tenemos de medirla. Y es como el consenso internacional de por qué se miden así, ¿vale? Bueno, toda esta slide es lo que hemos estado aquí hablando, ¿vale? Que yo es que las slides las sigo poco, las dejo aquí para que las tengáis, pero yo prefiero ir contando. Entonces, como repetimos para que no se nos falte nada. La calidad es difícil de medir de manera objetiva. Entonces, para uno puede ser muy interesante una cosa y para otro otra. Entonces, esto es subjetivo. Entonces, mínimo de calidad es que haya pasado por un proceso de revisión. Ahora, yo no puedo decir que un artículo tiene más calidad porque la revista donde se ha publicado tiene más calidad, porque para decir que la revista donde se ha publicado tiene más calidad, tengo que decir que los artículos que se publican aquí son los de más calidad. Y entonces eso es una cosa que no se podría medir. Y la única manera es reducirlo al número de citas, medida cuantitativa y objetiva, número de veces que un artículo es citado. ¿Vale? Porque esto es lo único que nos garantiza lo que hemos dicho del impacto. Una revista lo que quiere tener es mucho impacto. Entonces, ¿cómo medimos ese factor de impacto? Mm, Ahora tenemos, ¿vale? El factor de impacto está directamente relacionado, no es igual al número de citas, ¿vale? Pero está directamente relacionado con el número de citas. A mayor número de citas en promedio, que ahora veremos, mayor número, factor de impacto. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que otra gente utilice los artículos para sus investigaciones. ¿Vale? Entonces, hasta ahí, claro, ¿no? Si alguien, calidad igual al número de citas. Y con este, del factor de impacto, se puede medir la calidad de un investigador, de un grupo de investigación, de una universidad, de una institución, de un instituto científico, de un congreso, de una revista, todo. Aunque se utiliza habitualmente para revistas. Vamos con un poquito de historia, ¿no? Entonces, al principio de los tiempos sí que las revistas se medían por ese prestigio, porque había
4 revistas. Sobre todo era el prestigio de las instituciones que las editaban, ¿vale? Pues las editaban Oxford, Cambridge, y entonces, bueno, pues eran revistas que eran el sumum, ¿no? Pero una universidad con un prestigio no tan reconocido ideó que, oye, yo también quiero tener mis propias revistas y publicar mis propias cosas. Esto es una historia demasiado reducida al chascarrillo, a lo mínimo, ¿eh? ¿Vale? Simplemente para que os suene. Es más, bastante más complejo, ¿no? Entonces lo que hicieron es que, oye, pues nosotros igual no tenemos estos científicos tan reputados, pero lo que vamos a hacer es lo del peer review, la revisión por pares, que es que expertos en la temática revisen los artículos que llegan. Entonces, no vamos a ser nosotros los que con nuestro prestigio decidamos quién publica y quién no, o sea, quién se acepta y quién no, sino que son unos expertos los que lo deciden. Esto se empezó a hacer en una universidad, en otra, en otra, en otra, entonces el número de revistas en algunas temáticas pues creció mucho. Por ejemplo, pues antes en química sacaban 4 o 5 artículos al año y ahí el químico investigador se podía leer todos los artículos de química. ¿Qué pasa? Que cuando empezaron a sacar en otra institución, en otra y en otra y en otra, pues el químico ya no se podía leer todos los artículos que salían. Entonces se empezaron a hacer las revistas de resúmenes por temática y entonces ahí se incluían, se indexaban solo aquellos artículos importantes. Y de ahí salen las bases de datos de revistas indexadas. Claro, ya no cabe, si yo lo que quiero es ofrecerle al químico unos cuantos resúmenes de las mejores artículos de química que se han publicado en ese año, estamos hablando de hace muchos años, pues entonces voy a escoger unos cuantos y ponerlos en esa revista de resúmenes. No le puedo poner todo. Y que él se lea esa revista de resúmenes y ya escoja sobre lo que él quiere seguir avanzando. Y con esto surgieron las bases de datos de revistas indexadas. Y luego llegó Eugene Garfield, ¿no? Que es el padre del factor de impacto. Y lo definió eh, como la media que en un año se cita en los artículos científicos publicados por esa revista en los 2 años anteriores. Entonces, aquí se cumplía el principio de Pareto, y es que se dieron cuenta que el 20% de las revistas obtenían el 80% de las citas. En cambio, el 80% restante solo obtenían un 20% de las citas, que estas no, entonces no eran importantes, este 80%, y se indexaban solo el 20%. Y con esto se calculó lo que es el factor de impacto. ¿Cómo se puede determinar desde lo bibliométrico el impacto de la aplicación en términos locales, regionales y no por el origen del autor y coautores? Es que no se mide el impacto en términos locales y regionales, se mide de manera global, ¿vale? No por el origen, sino que se mide de manera el número de citas que tienes a nivel global. Y entonces con esto de los 20% y el 80% decidió que vamos a meter ese 20% que contiene el núcleo importante e indexarlo, esa revista, en una base de datos. Y con esto creó lo que hoy sigue siendo, ¿vale? El Web of Science, ¿no? El ISI, que es el Institute for Scientific Information, donde tenía por un lado el Web of Science, que tenía artículos de ciencia y tecnología de 3 áreas: ciencia y tecnología, ciencias sociales y artes y humanidades, junto con lo que hoy sigue siendo el JCR, el Journal Citation Report, donde se indica cuáles son las revistas más citadas. Entonces se incluyen en la base de datos aquellos artículos de esas revistas más citadas, eso está en el Web of Science, y el Journal Citation Report, que es el ranking. Y para hacer ese ranking se fija en lo que es el factor de impacto, IF, Impact Factor. Cuando veamos una revista en una web que pone IF igual a 2,5, pues eso significa que está indexado en el JCR, independiente de si está en Escimago, Cielo, SJR, bla, bla, bla. Cuando pone IF igual, es el de JCR, que es el primero, el estándar, digamos. Cuando lo pone, pues eso es que está indexada en alguna de las categorías de eso. Muchas veces se plantean mayores retos por inequidades y brechas en términos de CETEL y las posibilidades de transferencia y apropiación social de conocimiento. Pero no tenemos otra manera o sea, no hay una manera de acotarlo, de decir, oye, quiero medir el impacto dentro de esta comunidad.
Pregunta, ¿aquellos autores que se autocitan logra sumar la estadística de citas de su artículo y revista indexada? ¿O eso está observado? Eso está observado, pero echa la ley y echa la trampa, ¿vale? Ahora veremos que cuando veamos el JCR, ya el JCR hasta diferencia entre el factor de impacto sin contabilizar las autocitaciones y ahora contabilizando las autocitaciones. Ya os digo que porque un autor se autocite miles de veces, ya tiene que tener millones de artículos para que su número de citas crezca muchísimo. No es malo autocitarse siempre que tenga uno motivo para hacerlo, quiero decir. Yo estoy haciendo mi trabajo, por ejemplo, post-tesis, y yo puedo decir, pues como se vio en este trabajo, ¿vale? Que es pretesis, por ejemplo, aquí se hizo esta herramienta. Y en este trabajo vamos a expandirla haciendo esto, esto y esto, ¿vale? Eso no es malo. Ahora, otra cosa son las autocitas infladas. Pero eso a nivel personal que se puede hacer, o sea, porque tú dices, ¿cuántas veces? ¿Cuántas autocitas puedes tener? ¿40 autocitas? Es como, sí que hay gente que lo hace y es mala praxis, pero no, ni es la mayoría ni es lo habitual, ¿vale? Revistas que se autocitan también pueden haber, pero tienes que autocitarte muchas veces para que tu ranking suba, ¿ok? Pero que obviamente eso está, ¿eh? Entonces, vamos a ver ahora del impacto de las publicaciones. Aquí tenéis una definición un poco teórica de lo que es el impacto, el factor de impacto, que no la vamos a leer, pero no nos hace falta aprenderla así. Se define como el número de veces que cualquiera de los elementos de la entidad A son citados en publicaciones del universo U, ¿vale? Entonces, esto se le atribuye a lo que hemos dicho antes, a Eugene Garfield, que es el fundador del Instituto de Lisi, y esto ahora pasó a manos, el JCR pasó primero a manos mucho tiempo de Thomson Reuters y ahora se llama Clarivate Analytics. ¿Existe algún estándar de integridad editorial y de buenas prácticas en las revistas? Más que estándar, es que realmente, o sea, yo por ejemplo, yo como revisora, cuando reviso un artículo científico y veo que alguien se autocita muchísimo sin tener sentido, pues eso lo comento. Porque ¿para qué? ¿Por qué te vas a citar cada dos por tres y una cita a tu propio artículo si no me estás diciendo nada? Ahora, si lo haces del modo en que te lo he dicho, pues no es justificable, no pasa nada. ¿Vale? Y Sandra habla de COPE, que la verdad que yo no conozco lo que es, ¿vale? De buenas prácticas de las revistas, pero que es que eso realmente es sentido común. O sea, yo cuando veo que la gente pues cita, miro que la cita tenga sentido. Gracias, María, pues no lo conocía, fíjate, le echaré un ojo. Y entonces, este índice, ¿vale? El Journal Citation Report del Science Citation Index es publicado por el instituto. Ahora bueno, se llama Clarivate Analytics. Entonces, esto es un informe que rankea las revistas por cada una de las áreas de conocimiento que tienen, que son muchísimas, ¿vale? Y las rankea según su factor de impacto. Entonces, ¿cómo se calcula el factor de impacto? ¿Vale? Pues el factor de impacto para JCR está calculado basando en el número de artículos publicados en los años anteriores, 2 años anteriores. El factor de impacto se puede, digamos, tú puedes hablar de 2 años anteriores, 5 años anteriores o siempre. Pero para el JCR solo se mira los 2 años anteriores. O sea, y además se hace en promedio, ¿vale? No se suman el número de citas. O sea, primero vamos a entender el porqué de esto. ¿Por qué se usan solo los 2 años últimos y no toda la historia de la revista? Bueno, porque imaginaros una revista que al principio, en el 80, tuviera mucho tirón porque no tenía competencia y toda la gente publicaba ahí, en 1980 o en el 2000, me da igual. Y entonces recibía muchas citas porque no había muchas revistas. Si yo esto lo hago sumando todos los años, pues es probable que las que estaban muy bien hace mucho tiempo sigan estando arriba del todo. Cuando yo lo que quiero es ver las publicaciones, las revistas que están bien ahora, las que tienen calidad ahora, no las que tenían calidad hace 20 años, aunque vayan decayendo. Pero claro, si recibieron muchísimas citas, si recibieron 20.000 citas hace 20 años
y luego 19.000 y luego 15.000 y luego no sé qué, pues si yo esto lo dejo en todos los años, me voy a encontrar que las revistas, mientras más antiguas, más citas han recibido. Entonces, por eso se acota en el tiempo, en 5 años, en 2 años, y para el JCR se acota en 2 años. Pero es más, no se suman solo la cantidad de citas que reciben durante esos 2 años, sino que se promedian por el número de artículos publicados en ese tiempo. ¿Por qué? Pues porque hay revistas que tienen 12 números al año. Cada mes sacan un ISO, un número, ¿no? Una revista. Entonces, una revista que tenga 12 números y cada número tiene 10 revistas, pues 10 artículos, perdona, pues suma 120 artículos en un año. En cambio, hay revistas que tienen una publicación, una revista al trimestre. Pues a lo mejor tiene 4. Y cada revista tiene 5 artículos. Pues 4 por 5 20. Pues claro, el que tiene 120 lógicamente recibirá más cita que el que tiene 20. Por eso se promedia. Así que el cálculo del factor de impacto está directamente relacionado con el número de citas, pero no es igual al número de citas. Es el número de citas totales recibidas en el año en el que se está midiendo, pero de los artículos publicados en los 2 años anteriores, dividido por el número de artículos publicados en esos 2 años. Esto lo veremos ahora después, cuando miremos directamente las propias web, veremos exactamente cómo está calculado. Pero que es importante que entendamos eso. El JCR tiene un aspecto así, ahora ha cambiado la interfaz. Seguramente entraré ahora, que como no he entrado esta vez después del verano, cada verano sacan el índice y a veces cambian también la interfaz, ¿vale? Pero bueno, sale una cosa así, ¿no? Que veis aquí. Número de citas total. Pues esta revista tiene 24.000 citas. Factor de impacto, 187. Y esta tiene más citas, fijaros, ¿vale? Esta tiene 315.000 citas y tiene un factor de impacto solo de 72. ¿Por qué? Porque tendrá más números, o más artículos por número o más números publicados. Vale, sin problema. Los que tengáis que salir, podéis salir sin pedir permiso, que somos muchos, si no. Entonces, hay que entender que está directamente relacionado, o sea, a más número de citas, más factor de impacto, pero está acotado en 2 años y promediado por el número total de artículos. ¿Vale? Y así es como se hacen los rankings. Estos rankings están ordenados por factor de impacto, no por número total de citas. Entonces, por eso hemos explicado todo lo que hemos explicado, para que entendáis que los rankings no es simplemente que alguien haga así, a ver dónde sopla el viento y los pone, o que alguien haga así, paguen y los ponen más arriba, ¿no? Aunque hay rumores de muchas cosas de estas, al final no es más que el número de citas promediado y acotado en los 2 años, ¿vale? Entonces tú en el JCR, pues si entras en una revista, pues ya ves cuáles son el número total de citas y el factor de impacto que ha tenido de manera histórica. Ahora luego esto lo veremos directamente con la web, si me deja acceder, ¿vale? Entonces, las ventajas que tiene reducir esto a este número es que eh, lo podemos usar en cualquier marco temporal. Podemos hablar de factor de impacto en los últimos 5 años, los últimos 10 años, etcétera. En el JCR ya os digo que se utilizan dos. Y luego además se puede aplicar no solo a las revistas, aunque es lo más habitual, pero se podría aplicar a investigadores, a un conjunto de publicaciones de una institución, una universidad o lo que sea, a revistas, a congresos, pero es cierto que se utiliza sobre todo para revistas. Para personas, por ejemplo, se utiliza más el índice H, que es parecido, pero algo ligeramente distinto, luego lo veremos. ¿Inconvenientes que tiene? Bueno, pues como siempre, reducir las cosas a un número, pues a veces no es fiel representación de la realidad, como digo, pues a lo mejor un artículo que no tiene muchas citas, pero el trabajo es súper importante, se ha aplicado en la realidad y ha salvado a medio planeta y se le da un premio Nobel, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene mucha calidad, aunque a lo mejor no tenga tantas citas como otro. Entonces, eso va para empezar. Pero luego hay otras cosas más espinosas. Por un lado, lo bien que habéis preguntado antes de las autocitas. No de un investigador con sí mismo, porque esto ya os digo que no va muy lejos. Más que nada es que las revistas, un artículo de esa revista se autocite
a ella misma, a otro artículo de la misma revista. Entonces se vayan inflando artificialmente las citas de las revistas porque se obliga a los autores a citar otros artículos de esa misma revista. Esto cada vez pasa menos y además ahora ya se mide, ¿vale? Tú lo puedes ver dentro del JCR, lo veremos, cómo es, se está el factor de impacto y el factor de impacto quitando las autocitas. Entonces salen los dos números. Si entre los dos números hay demasiada diferencia, ojo, ¿vale? Vale, eso es la mala praxis. Pero luego hay cosas que no son de mala praxis, sino que, bueno, pues que son así. Y entonces nos dificultan un poco. Por ejemplo, los artículos tipo revisión sistemática o survey. Esos son artículos que lo que hacen es hacer un estudio del estado del arte de una cuestión, ¿vale? Que lo que haces es, pues, ver cómo está la cuestión de los medicamentos contra el Alzheimer, ¿vale? Sin sacar la pastilla para el Alzheimer, pero saco uno de, a ver cuáles son las últimas investigaciones. Entonces, analizan todas las investigaciones, las comparan, no sé qué tal, hacen una revisión sistemática y se publica. ¿Qué pasa? Que esos artículos son muy citados. Porque claro, si yo ahora estoy haciendo mi propia pastillita para el Alzheimer, me voy a ir a ver el estado del arte. Si me encuentro un artículo que ya hace un análisis profundo del estado del arte, pues yo cojo ese análisis y le añado lo mío. Entonces, ¿qué pasa? Que de por sí los artículos que son tipo review o systematic review o survey, pues reciben muchas citas. Pero es que hay revistas que se dedican a hacer esas reviews, a que son todos los artículos que publican son reviews. Pues entonces esas revistas se suelen posicionar muy arriba de los rankings. Eso no es por nada malo ni nada, sino que es pues una naturaleza, porque que es así. La naturaleza de esas revistas y de esos artículos es que los cite mucha gente. No es mala praxis, no es nada, pero ahí tenemos que, ahí vemos ranking donde la mayoría de las revistas que están arriba son revistas de reviews, que encima no aportan un conocimiento novedoso, no aportan una técnica, una pastilla o una herramienta o un algo nuevo, sino que lo que hacen es explorar lo que ya hay. Entonces, sin aportar algo nuevo, o lo único nuevo que aportan son los resultados, oye, que está muy bien, pero se colocan muy arriba en los rankings. Luego, hay ciertas temáticas que se ponen de moda o que son muy genéricas que cumplen una gama muy alta de temas. Esto ocurre porque, a ver, ahora lo veremos, el JCR está organizado por área de conocimiento, porque si no sería imposible. Ya veréis que los artículos de medicina son citados enormísimamente frente a otros artículos. Entonces, nunca llegaríamos a estar arriba en los rankings. Entonces, los rankings están divididos por áreas de conocimiento ¿cómo diría? Muy específicas, no súper genéricas. Pero aún así, dentro de esa área de conocimiento, pues puede haber puntualmente, o siempre, o puntualmente, unas cuantas áreas dentro de esa que estén como más de moda. Y entonces todos los artículos versan sobre eso. Eso, por ejemplo, pues me pasaba a mí cuando yo estaba haciendo la tesis, dentro del área donde yo solía publicar, que era dentro de informática o computer science, ingeniería del software, pues había una temática que se llevaba muchísimo que era el grid computing. Bueno, pues las 10 primeras revistas que estaban en el ranking de esa categoría, pues a lo mejor 4 o 5 eran de review. Entonces, más que de review, lo que estaba diciendo son de grid computing. Pues entonces, entre las de review, la de grid computing y no sé qué, pues a mí si yo quería publicar en el top 10, no me quedaban revistas porque yo no hacía nada de grid computing, ¿vale? Entonces, ciertas temáticas se ponen muy de moda, la gente escribe, entonces no es ningún problema aposta, no es como las autocitas, pero sí que puede dar lugar a, a esas pequeñas disparidades, ¿vale? Entonces, con esto, ¿qué bases de datos tenemos para medir el impacto? Vale, pues ahora lo vamos a ver. Primero, como decíamos, para tú suponer que algún artículo tiene calidad, y esto nos vale para dos cosas, tanto para publicar nosotros en foros que tengan calidad, como para cuando nosotros estamos haciendo nuestra sesión de estado del arte o de trabajo relacionado o una systematic review, algo que estemos buscando artículos que podamos incorporar a nuestro estudio, lo ideal es buscarlo en foros de calidad.
no buscarlo en un blog o en un repositorio, obviamente. Entonces, le vamos a suponer ese mínimo de calidad cuando ya se haya publicado en algo que tenga un proceso de revisión por pares. Ya, bueno, por lo menos eso pasa por ahí. Y luego está en que esté indexado en algunos rankings, ¿ok? Aquí. Vale, escrito está repetido. Luego, aparte, los congresos no suelen tener rankings. Lo bueno es que el SJR, el JCR, solo rankea revistas, pero el SJR sí que está incluyendo ya proceedings, actas de los congresos, de los más prestigiosos, y entonces las tiene rankeadas. Así que está muy bien que si tú un congreso no tienes mucha idea de la calidad que tiene, por lo menos en el SJR, si está ya indexado, significa, bueno, pues tiene un punto positivo ahí por ahí, ¿vale? Luego también dentro de los congresos nos fijamos mucho en el índice de aceptación. Hay congresos pues que tienen un 20% de índice de aceptación. Esto quiere decir que de 100 artículos que le mandan solo aceptan 20. Bueno, pues eso es como más complicado y esto nos va a dar un poquito más de calidad. Em, Luego además hay bases de datos específicas para un área, ¿vale? Pero eso no lo hay siempre, porque hay áreas donde la gente tiende más a publicar en revistas que en congresos. Por ejemplo, en el área donde yo estoy de ingeniería del software hay muchos congresos muy importantes y muy relevantes y mucho más difícil de publicar que hasta revistas. Entonces, hay un ranking específico que lo ha hecho entre varias entidades, donde rankean los congresos según la clase A, clase B, clase C, según si es o clase A++, son los sumum, los mejores, etcétera. Entonces esto ya depende del área y depende de si en vuestro país se usa, ¿no? En cambio, pues sí que tenemos para las revistas de manera homogénea, pues tenemos los índices internacionales para evaluar la calidad. El más importante, que es el estándar mundial, es el primero, etcétera, el JCR, Journal Citation Report, citas, es el reporte o el informe de las citas de revistas, punto. Y esto cuando vemos, como he dicho antes, cuando vemos en una web IF igual a tal, Impact Factor igual a tal, es que está indexado en JCR, cuando lo ves dentro de la web de una revista. Luego, SJR, Decimago, Scopus y tal, es muy similar al JCR, pero suele haber más cosas. Y luego está el Sevier con Scopus, que es una alternativa moderna basada en citas en 4 años, ¿vale? Otros índices, Cielo, que se utiliza sobre todo en América Latina y Caribe, en España, pero no en toda la área de ingeniería no se suele utilizar. Latindex, Redalic, bueno, pues hay varios índices. Esto ya, por ejemplo, yo para acreditarme como profesor titular o como catedrático, yo me tengo que mirar dentro de mi área de ciencia de la computación y dentro de mi país o de mi comunidad, dependiendo, la única base de datos que me miran es JCR. El resto, a no ser que ahora, de hace poco para acá, sí que los congresos que estén rankeados en los índices prestigiosos, sean los congresos A o A estrella o A++ o lo como lo quieran llamar, pues esos sí tienen méritos. Antiguamente eso ni me valían, pero ahora ya sí dicen, oye, es que estos congresos publicar aquí es muy difícil. Y yo de hecho tengo compañeros en Francia que tan solo por una publicación en un sitio de estos tan complicado y tan prestigiosos, con eso le dan la cátedra, ¿vale? Esto no sucede aquí. No hemos llegado a eso todavía, pero bueno, por lo menos ya admiten congresos que no sean solo las revistas. En muchos sitios solo son las revistas que estén en JCR y en otros sitios, en tu país o en tu área o en tu universidad o donde tú tengas que homologar tus cosas, te dicen, sí, pues la base de datos de Cielo me vale exactamente igual y yo quiero que esté indexado ahí. Entonces, bueno, pues eso. Vale. Luego también tenemos otras métricas como el Metric, que ya, bueno, pues un impacto más allá de la cita. Mide visibilidad social y digital, evalúa menciones en redes. Nos sirve para, a lo mejor, una publicación que esté recién publicada, ver un impacto cercano o fuera del entorno académico. Bueno, pues ahí os dejo la web para que lo sepáis, pero no es una cosa estándar ni mucho menos. Entonces, ahora vamos con los cuartiles. A ver quién es capaz de definirme un cuartil. Mientras leo que dice Erika, en nuestro país hacen que se revise la relevancia de las ponencias para que
acredite. Pero ¿cómo se revisa la relevancia? Sí, los cuartiles son Q1, Q2, Q3, Q4, pero ¿qué significa estar en Q1, Q2, Q3, Q4? Claro, Bueno, en Erika, estadística, lo que me por estaba ejemplo, diciendo de la compares, sí, la revisión por pares, ya sea ciego o no ciego, esto es lo que yo he dicho que da esa mínima calidad. Pero luego tenemos que ver, pues, una revista, por ejemplo, que esté en el Q1 o que esté en el Q4. El cuartil tiene que ver con la calidad de la revista, sí, pero la calidad medida en número de citas. Con los pares se revisa la relevancia, claro, pero con esto tú, o sea, los pares ciegos o no ciegos, lo que hacen es aceptar un artículo en una conferencia, en una revista o no. No sé si luego cuando tú te vas a acreditar y tú ya tienes esas publicaciones revisadas, luego quien te mira la acreditación o quien te mira todo se relee esos artículos o no, porque eso puede ser muy subjetivo. Pensé que el cuartil tenía que ver con otros criterios. Mm. ¿Qué quiere decir que una revista esté en Q1 y que otra esté en Q2? Por eso, profe, por ejemplo, en estadística tenemos los cuartiles que equivalen a partir, ¿no es cierto?, un 100% en cuatro partes iguales, 25, 25, 25 cuartos. Obviamente son tres cuartiles porque para partir un todo en cuatro partes necesitas tres cuartiles, pero acá son cuatro. Entonces, No, el no, son cuatro, son cuatro. 25%, ajá, en estadística son tres, ¿no? Sí, pero Cuartil aquí uno, son 2. cuatro porque es lo que ocupan la posición de la 1 a la 25, de la 25 a la 100%, o sea, de la 25 a 50, 50 a 75 y 75 100. Exacto. Entonces, en ese sentido, el cuartil uno son el 25% de los mejores artículos, ¿no? Exacto. No de las revistas, o sea, sí, de las revistas más citadas, no de los artículos. Como bien ha dicho aquí Ariel, eh, el Q1, o sea, ahora para que nos entendamos. En JCR, y esto luego se ha heredado en SJR y en los demás índices, pero parte de JCR, por eso nos fijamos aquí, tenemos muchas áreas de conocimiento y en cada área hay X revistas. Pues en una, por ejemplo, imaginaros que hay 200 indexadas en este año, porque esto cada año van sacando el ranking nuevo. Pues en el área de, pues, si me lo invento, de pedagogía, no sé qué, ¿vale? Porque las áreas son muy chiquititas, no son cosas específicas. Hay 200 revistas, me lo estoy inventando, ¿eh? Entonces, de esas 200 revistas, eso está rankeado. Las que mayor factor de impacto tienen y las que tienen menos abajo, las que más arriba y las que tienen menos. Bueno, pues el Q1 significa el mejor 25%. ¿Esto es qué sería? De la revista 1 a si hay 200, ¿cuánto sería? De la revista 1 a qué número? 50. Hasta la 50. Entonces, es tan fácil como decir, si yo publico en el Q1 de esta categoría más que área, que llevo diciendo todo el rato área, son categorías, las áreas son las amplias, ¿vale? Son categorías. Lo que me estoy enfocando en esas 50 primeras, porque hay 200. Entonces, las 50 primeras son las que más citas reciben. Entonces, cada categoría está rankeado de mayor factor de impacto a menor. Y entonces, para saber dentro de un mismo índice cuáles son las más importantes y las menos, pues las que están en el Q4 son las que son menos importantes y las que están en el Q1 son las que más. Eso se mide simplemente dividiendo ese índice en 4. ¿Vale? Entre el 25, de la 1 a la 25%, de la 25 a la 50, de la 50 a la 75 y de la 75 a la 100. Entonces, pues va a depender. Si en un ranking, en vez de, eso en una categoría, en vez de 200 hay 120, pues las primeras serán las 30 primeras. Estarán en el Q1. De la 30 a la 60 estarán en el Q2, de la 60 a la 90 en el Q3 y de la 90 a la 120 en el Q4. Bueno, 61, 91, ¿vale? ¿Me entendéis? Entonces, para eso. Es para dividir un conjunto de datos para valorar la revista científica por su impacto. Así dividir en cuatro grupos según su calidad. Sí, según su calidad, pero basándose al final en lo mismo, en el factor de impacto. Simplemente es que, por ejemplo, pues a mí, para que me cuenten X puntos y me cuenten una revista como de las que están muy bien, pues solo puede ser Q1 y Q2. Si es Q4, es que ni me la miran. ¿Vale?
Eso es a mí particularmente en Computer Science en España, ¿vale? Eso después, pues en Derecho o en Legal. En España le medirán otra cosa y en Computer Science en Perú será otra cosa, ¿vale? Eso ya depende del país, de las normas del ministerio, de las normas de la universidad, etcétera. Pero eso es lo único que significa. Y esto lo sacaron en JCR y también lo tiene SJR. Por el cambio de los umbrales en cada campo de conocimiento y los tiempos de respuesta de algunas revistas puede cambiar el cuartil que se aspiraba en un principio. Claro, porque cada año sale el ranking nuevo, basándose en los 2 años anteriores, en la cita de los 2 años anteriores. Entonces, o sea, sale basándose en las citas recibidas en este año frente a los artículos de los 2 años anteriores, ¿vale? Entonces, claro, tú a lo mejor te ves una revista que está en el Q2 y de pronto el año que tú publicas, pues ha bajado al Q3. Puede pasar, a mí me ha pasado. Me ha pasado con una revista que estaba siempre en el Q1, Q2, Q1, Q2, Q1, Q2 y para que fijaros la mala suerte, ¿no? El año en que me lo aceptaron, el artículo estaba en el Q2, pero era octubre o así, y iba a salir para el número de diciembre, pero por temas internos de que, bueno, lo reestructuraban, ponían otro artículo, no sé qué, me lo pasaron al de enero. Bueno, pues en enero, en ese año, pasó del Q2 al Q3, y a mí esa revista ahora me sirve de entre poco y nada. Aunque sea una revista prestigiosa, porque es un IEQ Software, que es de las más prestigiosas dentro de mi ámbito, que normalmente está en el Q1 y el Q2, pues el dichoso año donde me han publicado, porque me lo aceptaron antes, me han publicado como Q3. Y esas cosas pues pasan, ¿vale? Pues esos son los cuartiles, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver directamente el JCR, cómo funciona. Y esto mismo de los cuartiles aparece también en el SJR, que también lo vamos a abrir, ¿vale? Y en todos los índices. Luego, antes de pasar a lo que sería la parte práctica, para buscar fuentes de calidad, bueno, aparte de que ahora con IA ya hay miles de herramientas que se pueden hacer, de manera clásica se ha utilizado Google Scholar, ¿vale? Porque tú metes palabras clave en Google Scholar y te saca todos los artículos científicos relacionados con esas palabras clave. Y además ves el número de veces que han citado ese artículo. Además ves en la revista donde está publicado. Puedes ver la categoría de la revista. Puedes ver el investigador, el índice H que tiene. Eso lo vamos a ver, ¿vale? Luego, con IA hay ya otras herramientas más actuales. Está Semantic Scholar, está Consensus, Elicit, Connected Papers, ¿vale? Que esto visualiza, eso está muy chulo porque visualiza redes de artículos relacionados como con nodos y demás, ¿no? Yo la que más he utilizado es la de Consensus, pero bueno, yo lo dejo aquí para que lo sepáis. Con el Google Scholar luego veremos lo que es el índice H, ¿vale? Que no se nos olvide. Entonces me vaya a dejar ahora, pues son y 8, pues hasta y cuarto, para que yo vaya cargando todo lo que sería la base de datos para ir mirándola, ¿ok? No sé si tenéis alguna duda antes y lo vemos, o está todo claro hasta el momento. Pero paramos un momentito, bebemos agua y eso, y yo mientras, porque es que si no, mientras estoy compartiendo para cargar, y que si las cargo antes luego no se me actualiza, para cargar la base de datos se me queda como pillado. Así que las voy a ir cargando y volvemos a cuarto, ¿ok? Yo dejo nada más que el silenciado y el vídeo pausado y listo.
No hay audio. La profe nos dio tiempo para tomar agua. Hicimos una pausa. Tigrita ahora. Bueno, no es obligatorio tomar agua, pero hasta y cuarto.
Ya estamos por aquí de nuevo, disculpad, es que han cambiado el acceso y tenía que, antes normalmente se accedía desde la institución y ahora se accede, tengo que crearme una cuenta con la cuenta de la institución. Es que esto, el JCR no es gratuito, ¿vale? Es de pago y si estás dentro de UNIR, normalmente se accedía a través del portal del Ministerio de Ciencia y Educación o de la CSIC, se accedía directamente, pero ahora le han cambiado el acceso y he tenido que crear una cuenta con contraseña y demás, ¿vale? Yo sabía, digo, que cada verano cambian algo, ¿vale? Entonces me ha tocado el cambio ahora. Bueno, verano normalmente lo hacen en verano y se pega para el invierno. ¿Me veis y me escucháis bien, verdad? Y Vale. Pues mira, me voy a compartir y vamos por aquí. Vale, os digo cómo acceder, yo creo que no tendréis problema, ¿vale? Pero de normal, aquí tenéis la biblioteca, ¿vale? Cuando le dais aquí, se abre lo veis, ¿no? Por aquí estáis viendo biblioteca, se abre el portal de la biblioteca UNIR, que también ha cambiado de interfaz, por cierto, porque antes lo tenía aquí a la izquierda, tenía todos los recursos. Pues ahora tenéis que entrar, cuando hacéis así, al principio no está, pero está aquí arriba, recursos. Si pincháis en recursos, se os abre esto de aquí. ¿Vale? Entonces ahí tenéis Dialnet, el Scholar y aquí donde tenéis el Journal Citation Report y el Web of Science, ¿vale? Esto es lo mismo, bueno, lo mismo. Esta es la base de datos donde están los artículos indexados y este es el ranking donde están las revistas, ¿no? Y estos son los artículos indexados de las revistas indexadas, los artículos de la revista indexada, mejor dicho, para decirlo más correcto. Y aquí, este de aquí es donde está el, el índice. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, esto es que todo lo he tenido que hacer para resetear contraseña, crearme uno y demás. ¿Vale? Aquí ya estamos dentro eh, lo diré, esto es dentro del Web of Science, pero yo tenía aquí abierto el journal. Aquí. Vale, lo voy a poner así mejor. Esto sería lo que es el Web of Science, que es donde es la base de datos, donde están los artículos. Y tú ahí puedes buscar artículos, por ejemplo, pues por palabras clave o por revistas, etcétera. Pero esto no es el ranking en sí. Es verdad que aparecen solo las revistas que están en el ranking, pero esto no es el ranking. El ranking es este, es el Journal Citation Report. Lo que veis aquí, ¿vale? Y aquí es donde tú puedes buscar revistas, categorías, publicadores, países, abreviaciones de revista o nombres de artículos para ver si están en esa revista. Bueno, sobre todo, más que es revistas, no artículos. Para los artículos, mejor la base de datos. Entonces, aquí hay varias maneras de trabajar dependiendo de lo que necesitéis. Si lo que necesitáis es ver, oye, yo quiero publicar en una revista que esté en el Q1 o Q2 de mi categoría. Bueno, pues yo te recomiendo ir por categorías, ¿vale? Si tú no entras por categoría y directamente le das a todas las journals, a todas las revistas, te van a salir todas las revistas de todas las categorías mezcladas, ordenadas según el factor de impacto. ¿Vale? Fijaros que pone 2024 Journal Impact Factor, porque claro, vamos un año por detrás. ¿Vale? Ahora vemos ahí cómo se calcula. Y como veréis, pues claro, los factores de impacto de las revistas de medicina, pues todo esto son de medicina. Del cáncer, Nature, de biología, pero de medicina, Drug Discovery, Molecular Cell Biology, Lancet, todas estas son las revistas más prestigiosas. Pero que los factores de impacto no tienen nada que ver con otras revistas. Hay otras categorías donde la revista en la máxima que tiene, pues tiene un 4 o un 5 de factor de impacto. Y aquí estamos hablando de un 232. ¿Vale? Una burrada, ¿no? Entonces, por eso no se pueden mezclar todas las revistas en las categorías. No tiene sentido ver el índice así, todo mezclado. Tú tienes que ver tu categoría. Te da igual lo que pase en la otra, absolutamente, porque no se pueden comparar. En investigaciones en medicina hay muchísimas, entonces hay mucha gente citando los artículos, ¿vale? No tiene nada que ver con investigaciones en otras áreas minoritarias, ¿vale? Entonces no se pueden mezclar otra de una a otra. Pero fijaros lo que os decía antes. Os decía un problema que tiene el JCR, y bueno, en general, el factor de impacto, es que las revistas que son de reviews, que solo publican en revisiones sistemáticas, o sea, estudios del estado del arte, se posicionan siempre arriba. Fijaros cuántas hay aquí. Nature Reviews, Nature Review Drugs, Nature Review Molecular. Fijaros que de las cinco primeras, tres
son de reviews. Aunque no aporten conocimiento nuevo, ¿vale? Lo que aportan es, hombre, conclusiones nuevas, obviamente. Sí, son artículos que tienen mucha validez, pero que es que por su naturaleza se citan mucho. Y luego seguimos. Luego estas dos no son de review, pero estas sí, Review Material, Review Clinical, Nature Review Earth, Review Cancer. Fijaros, nada más que en las primeras revistas, la mayoría son de reviews. Y eso nos va a pasar en cada una de las categorías. ¿Cómo se filtran las categorías? Bueno, tú puedes ir también aquí y ir por categorías. Pero si no, vale, estas son las categorías que hay. ¿Vale? Dentro de estas hay subcategorías. Entonces, si no, las miramos aquí. Abrimos el filtrito y las miramos. Primero, vamos a hacer una cosa, siempre para esto. El Citation Index, las tres áreas o las tres ediciones que hay del Web Science Core Collection son la de ciencias, la de ciencias sociales y la de artes y humanidades, que lo dije antes. Y ahora han puesto esto de Emerging Source Citation Index, pero estas todavía no se consideran dentro de lo que serían los rankings, pero aparecen como dentro de cada categoría, aparecen abajo como nuevas revistas que probablemente entren. Pero si queremos solamente ver las que están, yo esto lo quito y me quedo con estos tres, ¿vale? Y entonces yo luego puedo ir filtrando por categoría. Fijaros que hay 254 categorías. Y aquí puedo buscar yo categorías de mi trabajo. Alguien dijo la primera vez que estaba hablando algo de pedagogía. Vamos a poner por ejemplo. Venga. Pues mira, será psicopedagogía, habla algo así. Psychology, aplicada, biología y clínica educacional, experimental, área, psicoanálisis. Pues de psicopedagogía o de pedagogía no hay ninguna en sí, o por lo menos yo no la estoy viendo. Eso se puede, lo estoy haciendo así de manera rápida. Pero sí que se puede meter dentro de alguna de psicología, imagino. Pero imaginamos que estamos hablando de psicopedagogía, fijaros que hay mucho de psicología, perdona, que hay aplicada, biológicas, clínicas, desarrolladas, no sé qué, multidisciplinar. Pues por ejemplo, podemos pinchar aquí. Y yo quiero ver qué artículos hay en esta categoría. Pues me salen aquí todos los artículos que están indexados en esta categoría. Fijaros, me salen aquí 145 artículos indexados en esta categoría. El mayor factor de impacto es este que tiene 29, que es un annual review, ¿vale? Para que veáis que los reviews siempre están arriba, ¿no? Entonces, esta es aquí ya sí que tú ya puedes comparar. Si yo quisiera meter en una revista de esta categoría, porque yo me dedico a temas de psicología, y quiero meter en publicar en una que esté en el Q1, pues me voy a ir. Pues si hemos dicho que eran 145, pues si me son las 30 y tanto o 40 primeras, no sé, no he hecho bien las cuentas, ¿no? Pero aquí lo pone al lado, ¿vale? Estas están en el Q1, 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 hasta que llegamos a la revista. Aquí me salen, hemos dicho, me salen 25, pues aquí hasta las 50 está en el Q1. ¿Por qué? No me cuadra. Y aquí hasta el Q2, ¿vale? No sé por qué. Debería haber Q3, Q4, ¿dónde estás? Aquí, porque me salen tan pocas en el Q4, es porque han metido las que son emergentes, las han metido supongo que en el Q4, ¿vale? Y como las hemos quitado, entonces igual es que sí ya lo están considerando, vamos a volver a ponerlo. Aquí, vamos a meterlo aquí, que ahora sí me van a salir más. Aplicamos. Y ahora ya sí, en vez de 145 me salen 223. Aquí sí me sale, entonces ya sí me cuadra que el Q1 tenga más de 50, ¿no? Porque son 223, ahí sí. Entonces, yo ya aquí podría buscar qué revistas. Pues me interesan del Q1 al Q2, pues puedes meterte en cada una. Y ver, por ejemplo, American Psychologist, por abrir en una. Pues vemos la información de esa revista. ¿Qué es lo que vemos? Aparte del ISSN, quién publica, cuántos números al año, ¿ves? 9 números al año, la performance. Y aquí es donde está el factor de impacto. Entonces aquí te dice ver cálculo. ¿Cómo se ha calculado esto? El 7,2.
pues como hemos dicho, con los 2 años anteriores. Citas durante 2024 en números de la revista publicados en 2022 y 2023. Entonces, en 2022 se han recibido 671 citas y en 2023 410 citas. Ya con esto acotamos el año. Dividido por el número de ítems citables, el número de artículos que se han publicado. En 2022 se ha publicado en 51 y en 2023 se han publicado en 99. División me sale 7,2. Esto no hace falta que lo hagamos nosotros, lo he hecho yo una vez para que entendáis cómo se hace, pero esto lo calcula solito. Pero así estamos entendiendo por qué esta está en el puesto que está. Luego, ¿qué podemos ver aquí? Fijaros lo que habéis dicho. Este es el factor de impacto y este es el factor de impacto sin contar las autocitas a la misma revista. La diferencia es muy poca, 7,2 y 7, ¿vale? Porque esto se resta el número. Las autocitas recibidas en 2024, pues son 9 y autocitas en 2023, 15. Pues tampoco de 400 y de 675 son cosas muy normales, porque si tú vas a publicar en una revista, es muy normal que te fijes en artículos previos de esa revista y que los cites. Entonces, no es una cosa que llama la atención. Esto está hecho para eso mismo. Si yo tengo 7,2 de una factor de impacto y ahora, si quito las autocitas, me sale 3, pues ahí diría, uff, aquí hay demasiadas autocitas, ¿vale? Pero si hay esta diferencia, podemos tomar este perfectamente válido. Y aquí podemos ver qué factor de impacto ha tenido. Fijaros que ha bajado bastante, bastante, bastante em, en 2024, ¿vale? La progresión que tenía era como de subida, ha empezado a bajar y ha bajado. Eso tú lo puedes ver porque dices, uy, ahora voy a publicar en esta revista. Oye, que es que a lo mejor el año que viene me cae del Q1 al Q2 porque con todo lo que está bajando, entonces uno lo puede mirar, ¿vale? ¿Qué pone aquí más? Bueno, pues los ítems, digamos, los artículos que más han contribuido a estas citas, que más han sido citados de esos 2 años. Entonces, ¿cuál ha sido el que más ha sido citado? Pues esto, soledad, antes y durante la pandemia, una revisión sistemática, ¿vale? Y como he dicho antes, pues sobre eso, pues eso está citado 134 veces. Entonces, si yo estoy haciendo cosas de temas de soledad, de temas de, yo qué sé, pues, o sea, o de temas del COVID o lo que sea, pues me puedo fijar en este artículo. Entonces está bastante bien fijarte cuáles son los artículos que más citas reciben. Y esta cosita amarilla, ¿qué creéis que significará? A ver si alguien lo sabe. Este candadito abierto. Significa que es open access. Exacto. Open Access, para el que no lo sepa. Antiguamente, el modelo de negocio de las editoriales era que los autores pues mandaban sus artículos, los revisores los revisaban, aceptaban el que tenían que aceptar y los autores, si se estaba aceptando, pues los autores no tenían que pagar nada, era gratis para los autores el publicarlo. Pero de algo tienen que comer las editoriales, entonces lo que era de pago era leer esos artículos. Entonces, los lectores tenían que pagar. Normalmente no compras, puedes o comprar un artículo o lo más habitual es que tu institución esté suscrita a la editorial donde se publica. A IECUBO, a Springer, bueno, hay muchas, ¿no? Muy, muy conocidas. Entonces te suscribes a estas y entonces ya puedes acceder a todo ello. ¿Qué pasa? O sea, realmente lo que nosotros queremos, lo que yo como investigadora quiero es que todo el mundo pueda leer mi artículo, ya esté suscrito a su institución o no, para así tener mayor número de citas. Entonces surgió lo que es el Open Access, acceso abierto. ¿Qué pasa? Que esto es que el artículo está disponible para todo el mundo. Yo ahora aquí le doy, ¿vale? Y podría acceder tanto en Web of Science o buscando directamente el artículo, lo podría buscar directamente, ¿vale? Si no quiero entrar en Web of Science y lo podría acceder sin problema. Porque es de Open Access. Ah, vale, que alguien. Muy bien, no hay problema. El que se tenga que marchar, sin problema, pues ve la grabación y ya está. Pero claro, para que los lectores lo vean gratis y las editoriales sigan sobreviviendo, es fundamental que los autores paguemos. Entonces tú ahora pagas por publicar en un Open Access. ¿Significa que pagas si te publican y ya? No, significa que tú sigues el mismo proceso de revisión. Tú mandas tu artículo, te lo revisan, no sé qué. Y si te lo aceptan, te hacen pagar. Y no es barato.
Dependiendo de qué editorial, son una, dos o tres o, em, 4.000 euros, ¿no? Normalmente 3.000 euros es muy habitual, 1.000, 2.000 o 3.000. ¿Qué pasa? Que así muchas editoriales y muchas revistas han aumentado el número de publicaciones, una barbaridad, porque antes ganaban por las suscripciones, no por la gente que publicaba. Y ahora, como ganan mientras más gente publica, pues esto, la ventaja que tiene es que han reducido muchísimo los tiempos de revisión. Cuando antes podían tardar 2 años en revisarte un artículo, ahora a veces tardan 2 meses o menos. Y publican artículos a tutiplén. Por ejemplo, yo tengo una de las revistas que es IEcubo Access, de la editorial IEcubo, súper prestigiosa y demás, pero que estás publicando, yo qué sé, miles de números al año, o sea, una barbaridad, cuando antes no publicaba eso. Pero ¿qué pasa? Que ahora más publica, más gana, ¿vale? ¿Es malo? No, pero bueno, igual ahí ya el nivel baja, ¿vale? Puede bajar el nivel. Vale, también se puede ver el número de citas, se puede ver, bueno, pues ya una distribución, ver qué citas vienen del Open Access y del no Open Access, porque hay revistas que son totalmente Open Access y otras revistas que son solamente algunos artículos en Open Access, los que pagan los autores, por ejemplo. Y luego aquí ya vemos, pues, de esta revista que hemos dicho, esta se llamaba American Psychologist, aparece espérate, me la he soltado. Una y dos categorías. Aparece tanto en esta, no, esta no lo aparece. No, ahora ha aparecido otras veces, pero la misma no. En esa de multidisciplinar. Puede haber revistas que estén en varias categorías indexadas. En esta categoría, bueno, pues en el año 2024 está en el 10 de 2020, de 223, en el Q1. Antes estaba en el 6 de 219. ¿Vale? Entonces, está bastante alto. Dudaría que aunque fuera bajando un poco, cayera al Q2, ¿vale? Porque todavía para el Q2 falta mucho. Entonces, se puede ver así. Luego también, bueno, ya más número de citas dependiendo de qué año. Se pueden hacer muchas análisis. ¿Qué universidades contribuyen más? ¿Qué países contribuyen más? Pero lo fundamental es ver, pues eso del cuartil y qué ranking tiene y esto de aquí y los artículos. Y esto es lo que se puede hacer con el JCR. Luego tú puedes buscar una revista en particular, por ejemplo. Yo puedo ir directamente sin poner la categoría, quitando el filtro, reseteo el filtro y le digo IE Cubo, la que os estaba diciendo. Access. Este. Quiero ver esta revista. Quiero ver los artículos que más citas reciben. Pues entro a esta revista, veo quién es el publicador, lo puedo ver todo y veo pues, que tiene un 3,6 de factor de impacto. Que había subido, había bajado y ahora ha vuelto a subir. ¿Cómo se calcula? Pues igual, pero fijaros el número de artículos que hay, fijaros con la anterior. Dice citas recibidas en 2024 a artículos publicados en 2022, 39.000 citas. Y en 2023, 32.000 citas. Y el número de ítems, pues en 2022 han publicado 9.500 artículos. Y en 2023, 10.200 artículos. Total, 3,6. Pero para que eso veáis que da igual el número de artículos que se publiquen. Esta publican mucho más y tienen menor factor de impacto porque tienen menos citas en promedio. Vale. Y luego vemos de esos artículos, estos Open Access todos, ¿ves? ¿Cuáles son los que más citas le han dado? Por este de aquí. Metaverso, taxonomía, componente, aplicación y Open Challenge. Pues el Metaverso ha dado mucha de esta. Una survey, por supuesto, siempre hay una survey, otra survey, ¿vale? Que son reviews, systematic review, etcétera. Entonces, pues aquí hay muchas cosas y podemos ver los artículos que más citas. Si yo estoy interesado, y quiero ver qué artículos. Las autocitas, pues de 3,6 a 3,2. Hombre, ya no es tan bueno como el anterior, pero tampoco es algo que nos llame demasiado la atención. Habrá muchas autocitas porque es una revista que ya de por sí es muy famosa, entonces la gente cita esa revista, aunque publique en esa misma revista. Todos son artículos open access y luego pues podemos ver aquí que dónde está indexada. Está indexada en dos categorías. Computer Science Information System y Ingeniería Eléctrica y Electrónica, será. Aquí está en la 93 de 258, que equivale al Q2, y aquí está la 130 de 368, que también equivale al Q2, pero podría equivaler a otro cuartil.
en otra categoría. Entonces tú te tienes que acoger al que mejor te convenga siempre que la temática encaje dentro de lo tuyo. La verdad que esto es que como han cambiado cosas, por eso ponen antes de 2023, eh, por eso, ahora le meten el índice expandido, que es con esos emergentes. Entonces, esto es que lo han metido ahora desde el 2023 para adelante. Porque esto era, antes era, venía todo corrido, como aquí. Trrr. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora fijaros, pues si antes en esa categoría había 158, 164, ahora han aumentado y ahora hay 258 revistas. O aquí había 275, 273, 73 y ahora hay 368, porque ahora es el índice expandido con esas de emergentes, ¿vale? Que la han metido. No sé si hay. Ah, a lo mejor está indexada en otra más. Sí, en telecomunicaciones. Está indexada en telecomunicaciones también, también en el Q2. Entonces, una revista puede estar indexada en varias categorías porque encaja con esas categorías. Y luego, pues podemos ver todo esto y hasta, pues, esta Legistian Nolen Bank es la organización que más contribuye, ¿vale? Y la Universidad del Rey de Arabia Saudí, imagino que será King Saud, no sé, la verdad. India en no sé qué, ¿vale? Están ahí, aquí hay gente publicando como churros. Y luego, países que más contribuyen, China, Corea, Estados Unidos, India, Arabia Saudí, Pakistán, ¿vale? Y eso lo podemos ver para todo. O sea, y tú a lo mejor pues puedes decir, venga, yo me voy a la journal de nuevo. Alguien ponía aquí Teaching Education. Bueno, pues vamos a filtrar las categorías que haya. Vamos a ver. De Education hay muchas cosas. Educational Research, Scientific Disciplina, Educación Especial y Psicología Educacional. Tú podrías ponerlas todas, pero yo no lo recomiendo porque entonces ahí te salen todas mezcladas. Yo iría categoría por categoría. Y si luego lo que tú quieres es buscar una revista en concreto, pues la buscas. Pero bueno, vamos a meternos esto. Educational Research. Aplicamos. ¿Qué nos salen por aquí? Pues en total 762 revistas. Una pila. ¿Vale? El factor de impacto mayor es 16,7. Fijaros qué diferencia entre 16,7 y 290 y tanto que tenía el de medicina, ¿no? No, por eso no se pueden comparar. Y pues aquí vemos, por ejemplo, pues esta recibe más citas que esta y esta es más abajo en el ranking. ¿Por qué? Porque el factor de impacto es más chico. ¿Por qué? Porque esta publicará más artículos. Y entonces aquí podemos ver pues todas las que hay. Bueno, pues yo quiero publicar en una revista que no sea muy complicada, ¿vale? Pero que esté en el Q2, porque es lo que a mí me cuentan, por ejemplo. Uf, a ver, se me ha saltado aquí esto. Que como tengo el chat ahí en mitad, no he visto, no sé lo que he hecho. Ahí. Entonces me puedo ir justo a, si son 700, pues ya ves tú que tengo que ir a la número 300 y pico para buscar una del Q2. No sé si lo puedo filtrar por No, tendría que. Esto me lo ordenaría, pero no me lo filtraría. Tengo que ir buscando así, tiki, tiki, hasta que llegue a la del Q2, que estará. Fijaros, ve que la tarjeta ha sido actualizada hace nada, en octubre. Pues yo digo verano porque sé que lo hacen durante verano, pero luego lo sacan. Q2. Vale, pues me voy a ir al Q2, pero de las últimas. Fijaros que ya el Q2, el factor de impacto que tiene es mucho menor, 1,9, 1,8, 1,8, no tiene nada que ver con las del Q1. Bueno, pues yo me voy a coger una de aquí. A ver, que sea International Journal de Educación Inclusiva. Pues entras aquí, te ves, esto es de un publicador que no conozco, la verdad, de Inglaterra, tiene 14 números al año, obviamente tú te puedes ir a por la revista, ves el cálculo, ves que no hay mucha autocita, va bajando bastante. Vamos a mirar, tiene algunos en OpenAce. Está solo indexado en esta categoría y está en el Q2. Antes estaba en el Q3 y ahora ha pasado al Q2. Como está también bajando, pues posible que baje un poquito más. Digo, porque si tienes mucha intención en coger una del Q2, no te vayas a una en la que esté el Q3, Q2, ¿vale? Y nada más, ¿vale? Pues eso es lo que veríamos aquí, así podemos hacer una exploración. ¿Qué quieres buscar por palabras clave? Pues también se puede. Yo puedo buscar tanto categorías, si le damos a categorías,
Dentro de, yo qué sé, pues dentro de, venga, las que me conozco, de Computer Science, pues hay 14 categorías, todo esto. Yo, por ejemplo, donde publicaba mucho era aquí, en Software Engineering, ¿vale? Y entonces aquí hay 129 journals. Entro y aquí está la 129. La máxima, esta que tiene 18,3. Otra, Computer Science Review. Siempre habrá una review aquí. Y es que esta de Communication of the ACM, que yo la conozco, no lo pone, pero es de review también. No se llama review, pero lo es. Transacción en multimedia, está nueva. Bueno, nueva. Ser nueva por lo menos aquí en este ranking. A mí no me suena de antes. Aquí está el publicador. Si me voy para abajo, ¿de cuándo lleva esto aquí? Ah, no, pues sí que estaba antes. La verdad. No sabía yo, no me suena a mí esta de multimedia. Entonces, pues yo puedo mirar lo que quiera mirar de cada una. Esa va subiendo, la verdad. Pues mira, a lo mejor es bastante. Mira, fijaros aquí hay bastante más autocitas, porque ha pasado de 9,7 a 7,7. Y eso, pues hay que mirarlo y ya está. Aquí no hay Open Access, ya tendría yo que pagar por el artículo, pero este es el artículo que más citas tiene y ya está. Y con esto es con lo que miramos con el ranking. Si tú quieres, por ejemplo, ver, oye, este artículo que estoy viendo aquí, que está en esta revista, ¿será relevante? ¿No será relevante? Voy a buscar la revista, voy a ver si está indexada aquí en el JCR o en el otro que ya es más sencillo todavía, el SJR. Es prácticamente lo mismo, pero normalmente en el SJR hay más cosas por categoría, ¿vale? Ay, leche, me le das el anuncio. Ah, socorro. Que como estoy quitando los participantes de aquí, el chat del otro lado, y no me deja. Aquí tenemos lo mismo. Y entonces aquí tú puedes buscar por categorías. Pues categoría aging. Hay más categorías y hay más cosas por categoría. Además de revistas, ¿vale? Aquí ya está Q1, Q2. Esta categoría se ve que es pequeñita porque aging, ya ves tú, es algo como muy concreto, fijaros, ¿no? Cosmetics y no sé qué. Pero también yo puedo mirar artículos, ¿vale? Por ejemplo, vámonos a otra, al tema de artificial intelligence, por ejemplo. Aquí estos son revistas, pero aquí ya me sale un libro, ¿vale? Eso no sale en el JCR. Aquí ya hay libro, porque ¿por qué no? ¿Vale? También me puede salir cuando pongo aquí proceedings. Jope, si tienes tu anuncio ahora. Es que no puedo cerrarle de ningún lado. Journal. A ver, ¿dónde hay proceeding? Aquí. Conference and Proceedings. Pues esto es una conferencia y está en el supuestamente Q1, ¿no? Entonces, estos son las actas de una conferencia y está ahí metido. Entonces, yo le doy aquí, ¿vale? Computer Science dentro de esto. Y al final lo mismo. Simplemente que utilizan otros años, otras medias, otras tal, pero al final, básicamente, los índices funcionan igual. Y si ya nos vamos, no tiene nada que ver. Lo que os quería solamente comentar ya para los últimos minutos de Google Scholar, o sea, para que entendáis, lo de SJR es exactamente igual. O sea, igual, no es lo mismo. Normalmente en SJR hay más que en JCR, pero el funcionamiento es lo mismo. Y aquí en Scholar, pues yo puedo buscar, aparte de buscar los artículos por no palabras clave, también puedo buscar investigadores, ¿no? Y nos sale, por ejemplo, nos sale el índice H, que no es lo mismo que el factor de impacto, porque lo que mide, o sea, el factor de impacto se fija en los 2 últimos años en el número total de citas. Pero un investigador, medir la carrera de un investigador por el número total de citas es un poco raro, porque podría ser que por un artículo que tuviera con muchas citas, aunque los demás no tuvieran citas, estuvieran muy alto posicionados. Y para evitar eso, por eso se mide un poquito más con el índice H, que mide un poquito más la homogeneidad. Cuando un índice H, aquí que me pone de 16, ¿vale? Lo que quiere decir eso es que tengo 16 artículos con 16 citas o más. En cambio, si yo me midiera el factor de impacto, pues en mi caso sí que tengo muchos artículos con muchas citas, pero a lo mejor hay alguien que tiene un artículo
con 100 citas y otro con una cita, ¿vale? O con 0 citas, imaginaros, alguien que tiene un artículo con 100 citas donde no es su artículo principal, sino que él ha colaborado como autor, y uno con 0 citas, pues como factor de impacto, si lo dividimos entre dos, tendríamos un 50. Pero si hacemos con el índice H, solo se le saldría un índice H de 1, porque solo tiene un artículo con una cita o más. No tiene dos artículos con 2 citas o más. Entonces, para medir un investigador es mucho más completo mirar el índice H. En los artículos de revista da igual, porque da igual si es un artículo que tiene muchas citas, pero en una carrera tú no puedes mirar que alguien con muchas citas puntualmente en un artículo ya siempre vaya a ganar a los demás, porque lo lógico es que tenga una carrera distribuida con muchos artículos con muchas citas. Donde yo tengo índice H, ¿esto cómo se calcula? Bueno, lo calcula aquí Google muy fácil, pero si no, pues yo diría, venga, ¿tengo un artículo con 16 citas o más? Sí, este. Dos artículos con, perdona, un artículo con una cita o más, sí. Dos artículos con 2 citas o más, sí, este y este. Tres, este y este. Cuatro, cinco, seis, y así me voy. Al 16, digo, ¿tengo 16 artículos con 16 citas o más? Sí. ¿Tengo 17 artículos con 17 artículos o más? ¿17 citas o más? No, pues entonces ya no tengo índice H17. Tengo 16. Cuando este artículo pase a tener 2 citas más, pues ya mi índice H subirá a 17. ¿Vale? Eso era lo único que quería comentar del índice H. Me comenta alguien que no puede acceder a la biblioteca. Eso ya no depende de mí. Eso ya miradlo con vuestra mentora. De hecho, habéis tenido clases de biblioteca, ¿verdad? Me imagino que anda ya alguna sesión de la biblioteca. Eso lo tenéis que ya ver a nivel de soporte y demás. Eso ya conmigo nada. Y alguien me manda un escolar. Vale, Rafael, que tiene un índice H de 5. ¿Por qué? Porque tiene 5 artículos, 1, 2, 3, 4 y 5 con 5 citas o más. Cuando este artículo pasa a tener 6, o igual este 6 y este 5, pues ya tendrá el índice H de 6. Y luego el I10 es otro índice, es que es un poquito más complejo, ¿vale? Pero es de los 10 mejores artículos, ¿vale? Pero nos fijamos más en el H. Bueno, pues si no tenéis más dudas, lo dejamos por aquí. Espero que haya sido útil, sobre todo nos va a servir para dos cosas, para saber dónde publicar y para cuando nosotros estemos haciendo el estado del arte, saber qué artículos coger, ¿vale? Disculpe, fuera del teléfono fue contactado por el tutor. Los mentores ya supongo que habrán puesto en contacto con vosotros, me imagino. Si no, preguntar a soporte y demás. Y los que no le hayáis visto entrar a la clase, bueno, pues para eso está grabado. ¿Vale? Genial, bueno, pues lo dejamos aquí. Un placer haber dado clase, que sea de provecho este curso y a los que tutorizo, pues nada, yo ya empezaré a mirar las propuestas ya mismo y nos ponemos en marcha con eso. Muy interesante. Muchas gracias, doctora Nadia. Gracias, gracias por vuestra participación. De nada. Gracias, muy amable. Buenas tardes con todos.